En el momento en que las llamas lamía el cielo nocturno y el humo espeso engullía el aire, Marina sintió el cálido peso del hocico de Balayón contra su rostro herido, sus fosas nasales exhalando vapor, mientras él la alzaba del suelo embarrado donde había caído, salvándola de una muerte segura en el incendio que consumía el granero vecinal. Era el instante en que un caballo maldito se convertiría en leyenda, y una mujer de fe inquebrantable descubriría que la confianza puede sanar hasta las heridas más profundas del alma. Pero esa historia comenzó mucho antes, en una mañana otoñal, cuando Marina salió del coche con el corazón acelerado, bajo un cielo pálido que parecía presentir la transformación que estaba por venir. Delante de ella, en el corral polvoriento del rancho del Lobo, relinchaba Balayón, el caballo más odiado y temido de toda la región. Su pelaje negro reflejaba el escaso sol que tímidamente asomaba en el horizonte, y sus ojos, profundos y salvajes, parecían cargados de un rencor ancestral que nadie lograba descifrar. «Él no da un paso si no lo merece», murmuraron los vecinos al enterarse de que ella, recién llegada al pueblo, lo había comprado. Las palabras resonaban como una advertencia sombría, cargadas de décadas de historias mal contadas y miedos infundados. Marina avanzó, confiada, hasta la verja oxidada que separaba el mundo conocido del universo particular de aquel animal herido. No se dejó amedrentar por los susurros que la seguían como sombras. «Te arrepentirás», flotaba en el aire cálido de la mañana. Todo empezó cuando Joaquín Pérez, un corredor de empeños de manos ásperas y mirada cansada, le ofreció el animal a precio de remate. «Es por un trauma», explicó él, evitando su mirada. «Nadie puede montarlo, nadie se acerca, está consumiendo dinero desde hace 2 años». Sus palabras salían de su boca como excusas añejas, ensayadas, pero Marina, criada en grandes aras y entrenada para lidiar con espíritus indómitos, veía más allá del miedo ajeno. Para ella, todo ser viviente porta un principio fundamental, la capacidad de volver a confiar. En ese primer encuentro, rodeada por los murmullos de los curiosos que se apianaban al otro lado del corral, Marina se aproximó despacio. Balayón sacudió la cabeza con violencia, dio un paso atrás y bufó, expulsando aire caliente contra la tierra reseca. Sus músculos temblaban bajo la piel oscura, no por miedo, sino por una rabia contenida que parecía tener raíces profundas. Marina, serena como un lago al amanecer, alzó la mano derecha, extendió una zanahoria fresca y llamó al caballo por primera vez: «Balayón». En lugar de embestir, se tensó, pero no relinchó. El silencio se cerró como un velo entre los dos, un desafío mudo, una invitación tácita a un duelo de paciencia. Los días siguientes instauraron una rutina que muchos tildaban de loca. Marina llegaba al corral al finalizar cada tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo con tonos naranjas y rojos. Pasaba horas limpiando el espacio, preparando el heno especial que había descubierto en una antigua receta de su abuela, una mezcla de hierbas que calmaba a los animales más agitados. Observaba a Balayón desde la verja, muchas veces notando que él la observaba de vuelta, el ceño fruncido, los músculos tensos, como intentando descifrar sus intenciones. «Estás perdiendo el tiempo», decía doña Herminda, la vecina más cercana, apoyada en la cerca que dividía sus propiedades. «Ese caballo está poseído, ya hirió a 3 hombres que intentaron domarlo». Sus palabras cargaban el peso de quien ha visto muchos fracasos, pero Marina solo sonreía y continuaba su silencioso trabajo. Intentó acercarse desde la distancia, hablarle bajito, cantar una canción de cuna que arrullaba potrancas en su antiguo rancho, allá en el campo donde creció. «Duerme, mi niño, que la luna te cuidará», susurraba, su voz evocando noches estrelladas y manos callosas que le enseñaron que todo animal tiene una historia, y toda historia puede reescribirse con amor. Nada parecía ablandar aquel corazón gris de caballo rechazado. Balayón se mantenía siempre en el rincón más alejado del corral, con la mirada fija en ella, pero el cuerpo rígido, listo para huir o atacar. Había algo en su porte que hablaba de traiciones antiguas, de promesas rotas, de manos que hirieron cuando debían acariciar.
Las semanas se convirtieron en un ritual de paciencia. Marina llegaba, limpiaba, cantaba, ofrecía comida y agua fresca, y se marchaba sin forzar ningún contacto. Los vecinos empezaron a apostar sobre cuándo desistiría, pero había algo en sus ojos que hablaba de una determinación profunda, de una comprensión sobre la naturaleza de la sanación. «Es terca como una mula», comentaba don Tonio, el herrero, mientras forjaba una herradura nueva. «Pero tiene unos ojos que hablan distinto. Mi mujer dice que nació para curar». Fue durante una de esas tardes silenciosas que Marina notó el primer cambio. Balayón no salió disparado al rinconearla al entrar en el corral, permaneció donde estaba, tenso pero sin huir. Un avance mínimo, casi imperceptible, pero para quien conoce el corazón de los animales, una victoria monumental. «Estás empezando a confiar», murmuró ella, con voz baja cargada de emoción contenida. «Sé que duele, niño mío, sé que te hirieron, pero no todas las manos son iguales». Aquella noche, Marina se quedó más tiempo de lo habitual, sentada en el banco de madera que trajo, simplemente observando. Balayón la miraba, y por primera vez ella vio algo más que rabia en sus ojos. Había curiosidad, una chispa de interés que aceleró su corazón de esperanza. Fue Joaquín quien le contó parte de la historia, una tarde que lo vio en el pueblo comprando suministros. «Ese caballo», le dijo bajando la voz como si compartiera un secreto doloroso, «perteneció al difunto coronel Mendoza. Hombre adinerado, pero cruel. Dicen que lo encerraban en la oscuridad cuando se enfadaba, lo azotaba si resistía. Nadie sabe bien qué pasó allí, pero cuando el coronel murió y fueron por el caballo, lo hallaron delgado, herido, con una fea marca en la pata trasera izquierda». Las palabras de Joaquín resonaron en la mente de Marina durante días. Empezó a observar a Balayón con ojos nuevos, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La cicatriz en la pata, casi oculta entre el pelo negro, la forma en que se encogía al oír voces masculinas fuertes, cómo fijaba la mirada en las manos de las personas, como intentando prever sus intenciones. «No eres un caballo maldito», le dijo una tarde, su voz firme rompiendo el silencio del corral. «Eres un sobreviviente, y los sobrevivientes reconocen a otros sobrevivientes». Poco a poco, muy despacio, Balayón empezó a responder. Primero dejó de retroceder al verla entrar. Después se acercó cuando ella ponía la comida, siempre manteniendo una distancia prudente. Sus orejas, antes siempre bajas y tensas, comenzaron a moverse al sonido de su voz cuando ella cantaba. Marina sabía que la observaban. Los vecinos, al principio escépticos, mostraban una curiosidad respetuosa. Doña Herminda, que antes cerraba puertas al paso de Balayón, empezó a aparecer en la cerca con más frecuencia, fingiendo cuidar sus flores, pero claramente interesada en el progreso de aquella extraña dupla. Hasta don Tonio, el herrero incrédulo, hacía comentarios más amables. «Hay que tener paciencia de verdad», le dijo una tarde, con las manos manchadas de grasa. «Un animal herido es como un humano herido, necesita tiempo para volver a creer». Era verdad, Marina lo sabía mejor que nadie. Ella misma llegó al rancho del lobo con sus propias heridas, huyendo de un matrimonio que acabó en traición y desilusión. Tal vez por eso comprendía tan bien a Balayón. Ambos habían sido lastimados por quienes debían cuidarlos. Ambos habían aprendido a desconfiar de las manos tendidas. «Somos parecidos tú y yo», le murmuró una tarde, al ver cómo él se acercaba cautelosamente a la cerca donde ella reposaba. «Ambos aprendimos que no toda promesa es verdadera, pero quizás sea hora de aprender que no toda promesa es mentira». Si has seguido historias como esta, de transformación y esperanza, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan el poder de la compasión humana. La primera vez que Balayón permitió que ella tocara su hocico fue un domingo lluvioso. La lluvia caía en gotas gruesas, creando una suave sinfonía en el techo de zinc del corral. Marina llegó temprano, llevando una vieja manta para protegerse del frío. Balayón estaba cerca de la cerca, observando las gotas deslizarse por las tablas de madera. «¿Te gusta la lluvia?», observó ella, acercándose despacio. «Limpia todo, ¿verdad? Hace que todo vuelva a estar limpio». Cuando extendió la mano, Balayón no retrocedió. Tembló, sus músculos se contrajeron, pero no huyó. Marina le rozó apenas un segundo, un contacto leve como el aleteo de una mariposa.
antes de retirar la mano. Fue suficiente. Lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con la lluvia. «Gracias», susurró, «gracias por confiar en mí». A partir de ese día, el progreso fue más rápido. Balayón empezó a buscar su presencia, se acercaba cuando ella llegaba, permitía caricias más largas, sus orejas ya no estaban siempre bajas, y de vez en cuando Marina juraría ver algo parecido a la alegría en sus ojos oscuros. Fue doña Herminda quien notó el cambio primero. «Ese caballo se ve distinto», comentó por encima de la cerca. «Ya no parece un animal salvaje, parece un verdadero caballo». Marina sonrió. Siempre fue un verdadero caballo, solo necesitaba que se lo recordaran. Los vecinos empezaron a hablar de él no con burla, sino con respeto. La historia de la mujer que curaba al caballo maldito se extendió por los alrededores. Algunos venían de lejos solo para ver a Balayón, que ahora dejaba que Marina lo cepillara y limpiara sus cascos. «Es un milagro», dijo el padre José, el párroco local, en una de sus visitas. «Nunca he visto nada igual, es como si tuviera el don de sanar corazones rotos». Marina negó con la cabeza. «No es un don, padre, es paciencia, y la creencia de que todos merecen una segunda oportunidad». Pero fue en una noche de luna casi llena cuando la verdadera fuerza de la confianza que habían construido se puso a prueba. Marina había terminado de cuidar a Balayón y caminaba de regreso a casa cuando un resplandor anaranjado iluminó el cielo. El granero de don Juan, a solo 200 metros, estaba en llamas. El fuego comenzó por una chispa eléctrica y se extendió rápidamente por la madera seca. Las llamas se alzaban altísimas, creando una columna de humo visible desde lejos. Marina corrió hacia el fuego pensando en cómo ayudar, cuando tropezó con una piedra oculta en la oscuridad. El dolor fue inmediato e intenso, su tobillo se torció y al intentar levantarse, la pierna cedió. Estaba sola, en medio del campo, con las llamas avanzando. El viento esparcía chispas como lluvia de luz, amenazando con propagar aún más el incendio. «¡Socorro!», gritó, pero su voz fue tragada por el estruendo de las llamas. La situación era desesperada. No podía levantarse y el fuego se acercaba. Entonces escuchó un relincho familiar, firme y urgente. Balayón había roto la cerca del corral. Sus tablas yacían esparcidas y él galopaba hacia ella, con las fosas nasales dilatadas y los ojos brillando con una determinación desconocida. No era el miedo lo que lo movía, sino algo mucho más poderoso: amor. Se detuvo a su lado, bufando, con las patas delanteras impacientes. Marina comprendió enseguida, se aferró a su gruesa crin y con un esfuerzo sobrehumano logró incorporarse apoyada en su flanco. Balayón se mantuvo firme, como una roca, permitiendo que ella se acomodara en su lomo. Entonces, con un valor que desafiaba su antiguo carácter miedoso, avanzó directamente a través del corredor de fuego. Las llamas lamían sus flancos, las chispas caían sobre su crin, pero él no titubeó. Cada paso fue preciso, cada movimiento calculado. La conducía con la certeza de quien sabe que es su oportunidad de retribuir toda la paciencia y el amor recibidos. Marina soportó el calor abrasador, el humo quemando sus pulmones, pero sintió algo más, la fuerza absoluta de la confianza. Balayón no la dejaría caer, no la permitiría hacerse daño. Había elegido salvarla, no por obligación ni entrenamiento, sino por amor puro. Emergieron del laberinto de llamas en el prado abierto, lejos del peligro. Balayón se detuvo, jadeando, el sudor mezclado con cenizas recorriendo su cuerpo. Sus narices aún exhalaban rastros de hollín, pero sus ojos eran ahora fuentes de afecto sincero. Había encontrado su valor y con él se había encontrado a sí mismo. Marina bajó de su lomo y lo abrazó, las lágrimas empapando la crin chamuscada. «Gracias», susurró, «gracias por salvarme, gracias por confiar en mí». Balayón apoyó la cabeza en su hombro, un gesto íntimo que hablaba más que cualquier palabra. Aquella noche, bajo la luna llena y rodeados por la luz distante de los bomberos controlando el incendio, ya no eran solo una mujer y un caballo herido, eran familia. La noticia se propagó como el fuego mismo. Al amanecer, todo Rancho del Lobo sabía de la hazaña. El caballo maldito había salvado a la mujer que se atrevió a confiar en él.
Periodistas llegaron de pueblos cercanos, fotógrafos querían retratar a la improbable dupla, pero Marina rechazó la mayoría de las peticiones. «No somos un espectáculo», explicó, «somos dos sobrevivientes que aprendimos a confiar de nuevo». Fue Joaquín quien finalmente relató la historia completa de Balayón. Se supo que el coronel Mendoza, al comprar al potro, pretendía convertirlo en un campeón de competencias. Pero cuando Balayón mostró carácter propio y se negó a someterse, el coronel recurrió a métodos crueles. «Lo encadenaba en la oscuridad días enteros», contó Joaquín con pesar. Lo azotaba si resistía. Lo privaba de comida cuando no obedecía. La cicatriz en la pata izquierda es de una cadena apretada. Cuando encontraron al caballo tras la muerte del coronel, lo hallaron desnutrido, herido, aterrorizado ante cualquier contacto humano. Marina escuchó con el corazón encogido, pero también con profunda comprensión. Balayón no era solo un caballo traumatizado, era un sobreviviente que mantuvo su dignidad pese a la crueldad. Al salvarla del fuego, no solo le devolvía bondad, le mostraba que su alma nunca fue quebrada, solo oculta. «Tú siempre fuiste valiente», le dijo ella una tarde soleada mientras cepillaba su crin. «Siempre fuiste noble, solo esperabas a alguien que te viera». Los meses siguientes trajeron una transformación completa. Balayón no solo aceptaba a Marina, la buscaba, la seguía por el rancho, apoyaba su cabeza en su hombro cuando ella trabajaba, y en ocasiones, al sentirse confiado, la permitía montarlo para breves paseos. El cambio no pasó desapercibido. Doña Herminda, que antes cerraba las ventanas al paso del caballo, ahora lo saludaba con zanahorias frescas. Don Tonio, orgulloso, comentaba ante los visitantes: «Ese es nuestro caballo milagroso». Incluso los niños, que antes huían con miedo, acudían a admirar al héroe equino. «Se han convertido en leyenda», observó el padre José, viendo a Marina y Balayón caminar juntos por el prado. No la leyenda del animal maldito, sino la historia de cómo el amor puede sanar las heridas más profundas. Marina sonrió acariciando el cuello de Balayón. «No somos leyenda, padre, solo la prueba de que todos merecen una segunda oportunidad». Pero la verdadera victoria no fue cuando Balayón la dejó montar por primera vez, ni cuando la salvó del fuego. Fue cuando vio en sus ojos que él la había elegido, no por miedo, sino por amor genuino y confianza absoluta. «El amor no es dominación», solía decir. «El amor es elección, y cuando alguien elige amarte después de haber sido herido, ese es el mayor regalo que puedes recibir». Las puertas del corral ya no dormían inquietas. Rancho del Lobo ganó no solo un nuevo héroe de 4 patas, sino una comprensión renovada sobre el poder de la compasión. Y Marina descubrió que, al sanar el corazón herido de Balayón, también sanó el suyo. Aquella noche de luna llena, cuando las llamas amenazaron con consumirla y Balayón arriesgó su vida para salvarla, más que una existencia fue preservada. Fue preservada la prueba de que la confianza, ofrecida con paciencia y recibida con valentía, puede transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. La historia de Marina y Balayón continuó contándose generación tras generación, como recordatorio de que incluso los corazones más heridos pueden volver a amar. Y que a veces la mayor valentía no radica en domar lo indomable, sino en tener la paciencia de esperar a que él elija confiar. Bajo el mismo cielo que presenció su primer encuentro, Marina y Balayón caminaban ahora como viejos amigos, sus pasos sincronizados, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Ya no eran la mujer solitaria y el caballo herido, eran la prueba viviente de que el amor verdadero no exige sumisión, sino libertad, y que la mayor victoria no es conquistar un corazón, sino merecer que él elija entregarse. Así, mientras el sol se ponía una vez más sobre el rancho del Lobo, pintando el cielo con los mismos colores de aquella primera mañana otoñal, Marina sabía que había encontrado más que un compañero, había encontrado un maestro, un guardián, un amigo que le enseñó que a veces necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, así como lo somos con aquellos a quienes amamos.
Y Balayón, con su crin ondeando al viento suave de la tarde, sabía que había hallado más que una guía. Había hallado una familia, un hogar, una segunda oportunidad que le demostró que no todas las manos humanas llevan dolor. Algunas llevan sanación, algunas llevan amor, y algunas, como las de Marina, llevan la paciencia infinita necesaria para transformar el miedo en fortaleza, el trauma en fortaleza, y la soledad en amor verdadero.